Bueno, me escuchan, ¿no? Ya, bien, entonces, ya. Primero que tengo que comunicarles es para ya no dar más vueltas. Examen primer parcial. Vamos a ver si qué día está bien. Me estaba asustando. 2 de mayo. ¿Ya? Jueves vamos a tomar el examen, por favor. Sí, entonces, bueno, esta vez van a tener que hacer el esfuerzo de asistir. Por si acaso, es teoría y práctica. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ¿me escucha, no? Por favor, ¿alguien puede hablar? Ya, gracias. Ya, listo. Entonces, quedamos con la fecha de examen el siguiente jueves. Bueno, vamos a continuar avanzando ya esto para el segundo parcial. Tengo todavía, queda pen- un ratito que pase el ruido. Queda pendiente los trabajos que van a ser parte del primer parcial también, ¿ya? Y trabajos que van a ser parte del segundo parcial. Bien. Bueno, la- lo mismo que en las buenas noches a todos. Entonces, lo que vamos a ver es el capítulo relacionado a memoria, que correspondería al capítulo 3 si no estoy mal del libro, ¿no? Administración de memoria. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un resumen, lo más relevante del capítulo, y queda también decirles que ustedes tienen que hacer lectura del capítulo correspondiente, así como tienen que leer el capítulo 1, 2 y 6 para el primer parcial, ¿no? Bien, vamos a hablar de monoprogramación, multiprogramación, memoria particionada estática, dinámica, algoritmos de asignación, liberación de memoria, swapping, administración de memoria con mapa de bits, listas enlazadas, memoria virtual. Ya, bien. Bueno, entonces seguimos con el orden de la mitad de asistentes del total de inscritos. Entonces espero que el día del examen, bueno, calculo que también es la cantidad de exámenes que voy a traer, ¿no? Eh, bien. Ah, empezando, ¿no? Algo ideal que no ocurre en la realidad es que la memoria sea grande, ¿sí? Todo desarrollador, incluso usuarios, también quieren tener una memoria grande. Y no, y la verdad es que ha crecido bastante, ¿no? Recuerdo que cuando era estudiante había una máquina que tenía 1K de RAM, ¿sí? 1K, sí, 1K, podía manejar múltiples usuarios. Bien, entonces, y ahora estamos por los 12 gigas, 16, 32, ¿ya? Algo que también se quiere es velocidad, ¿no? No estoy muy al tanto de memorias, pero sé que hay unas más rápidas que otras, ¿no? Sí, entonces todos quieren velocidad en la memoria. Algo que uno quisiera también es que no sea volátil, es que muchas cosas se puedan estar ahí, permanecer. Y lo más importante, especialmente en nuestro lado boliviano, costo bajo, ¿no? Igual he perdido el seguimiento de cuánto está una memoria RAM, ¿no? Sí, entonces, y bueno, el resumen de todo esto, introducción, es que no hay este tipo de memoria, ¿sí? Especialmente el primer punto.
por muy grande que sea la memoria, siempre va a ser insuficiente, ¿ya? La verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi equipo en teoría estaba, bueno, en su momento era el que tenía más memoria, pero ya el segundo semestre ya empezó a lentearse, ya empezó a ponerse todo lento, entonces es bien difícil, no es suficiente. Una razón principal es el hecho de que cada vez también los programas son más exigentes en cuanto a hardware, ¿no? Tienes una versión nueva que es más pesado que la versión anterior, ¿sí? Y lo mismo también pasa en el celular, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una tablet, bueno, en tablets también, ¿no? Tengo una tablet que no tengo muchas aplicaciones, pero todo el tiempo, cada vez está más lento y me sale que está con el 87% de uso de memoria, ¿no? Me queda casi como menos del 20%. Y solo tiene Facebook, WhatsApp y un navegador, ¿no? Que sería Fire. Primero estaba con Chrome. O sea, no tiene mayores. ¿Qué se llama esta aplicación? Kindle, ¿no? Entonces, y no estaba así, ya, estaba mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que con cada actualización que ando haciendo a Facebook, a Kindle, a Messenger, al navegador, cada vez es más pesado, más exigente en cuanto a RAM. Así que no hay una memoria realmente que sea lo suficientemente grande. Si quisiera tener algo, bueno, esa tablet me costó relativamente económico, por eso también tiene una memoria pequeña, ¿sí? Si quisiera algo mejor, tengo que pagar más. Entonces, es difícil, digamos, tener bajo costo, rápido, grande, volátil, ¿no? Ya. Bueno, algo que hablamos la anterior vez es la jerarquía de memoria, que lo tengo todavía aquí. Y simplemente lo vamos a resumir en que se establece como una pirámide en la cual en la parte superior estamos colocando al CPU y los registros AX, BX, CX, que son del lenguaje de bajo nivel conocido como assembler, ¿ya? Y en la parte inferior estamos el almacenamiento masivo o el disco duro como tal, ¿no? Entonces, lo que hablamos en la última clase era que la parte superior representaba mayor velocidad pero menor tamaño, y cuanto más bajamos en la jerarquía, se reduce la velocidad, pero se aumenta el tamaño, ¿no? Y bueno, aquí nos acordamos que mencionamos de que los registros manejan 16 bits, 32 bits, 64 bits, posiblemente ahora, y que son contados, ¿no? Son cuatro registros de 16, cuatro de 32, así que es un número muy reducido de almacenamiento. El caché como tal también es limitado. Cuando uno compra una PC, te da un caché que es fijo y tiene un tamaño pequeño, ¿no? Entonces así puedes ver que vas. Y obviamente la memoria ha aumentado. Después está la memoria, 12 gigas, más o menos, 16, 32, que no se compara con el disco duro, ¿no? Que estaba por el orden de los teras. Ahora ponemos al disco duro como parte de la jerarquía de memoria porque se utiliza, y eso lo vamos a ver más adelante, el disco duro como memoria auxiliar cuando falta memoria al equipo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo? El sistema operativo se tiene que encargar de administrar la jerarquía de la memoria, es decir, manejar, utilizar su... me esperan un momentito, por favor. Me salió el mensaje de... para que no se corte, ¿no? Tiene que administrar esta jerarquía que la mencionamos hace un momento, ¿no? Eh, ¿No? Tiene que ocuparse de gestionar el swap con el disco duro,
el acceso físico a la memoria, ver el tema de espacios libres, ocupados, asignar, localizar procesos, información en la memoria, ¿ya? Controlar las partes que están en uso si se ha asignado para asignar nuevos procesos cuando estos requieran, liberar la memoria, hacer el intercambio con disco duro, ¿no? Implica varias decisiones que se tienen que tomar a nivel de gestión de la memoria, ¿no? ¿Qué procesos van a ir al disco, qué procesos se quedan en memoria y todos estos detalles que los mencionamos a alto nivel que son responsabilidad del sistema operativo. Bien, vamos a mencionar como concepto lo que es monoprogramación. Hace referencia a que tienes un solo programa en la memoria, ya, un solo programa. Se comparte la memoria con el sistema operativo y la asignación es contigua, ¿ya? El sistema operativo sube o, ¿no? o carga el programa a la memoria y lo ejecuta. Y cuando el programa termina, el sistema operativo solicita un nuevo comando, una nueva aplicación. Básicamente sería algo así. Una de las notaciones muy comunes para utilizar en memoria es la de una cinta, ¿no? Esta imagen que estoy dibujando, ¿sí? Entonces, esta es la posición 00 y esta sería la posición final que representaría el tamaño. Si fuera, digamos, esto de 1020, si fuera cada posición un byte, esta sería, digamos, y mi memoria es de un K, 1000 bytes, esta sería la posición 1024. Sí, mejor dicho, si fuera de un mega, ¿no? Bueno, ya me confundí en las cifras, pero yo creo que me entiendo, ¿no? Esta es la posición cero, el primer byte, segundo, tercero y así hasta el tamaño final. ¿Sí? Esto es lo que es una representación gráfica de la memoria. Ahora, en monoprogramación, ¿qué es lo que sucede? Y esto fue real y existió, ¿no? No es que obviamente ya no se utilice, ¿no? Entonces tiene espacio que está reservado y dedicado para el sistema operativo. Este es, ¿no? Entonces, la memoria se reserva un espacio para el sistema operativo. Y este resto de memoria es el que se utiliza para asignar a las aplicaciones, ¿ya? Ahora, el caso de monoprogramación de DOS, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Si yo lanzaba un proceso uno, ¿ya? Entonces lo que hacía es subir este proceso y asignarlo a la memoria. Entonces vamos a venir aquí, y aquí está mi proceso uno. Y solo el proceso uno está en memoria y solamente eso hasta que el usuario le diga salir y ejecute otro programa, ¿sí? Entonces, eso era monoprogramación y eso fue real. Si les preguntan a sus papás, si es que alguno, digamos, ya tuvo, bueno, jugaba juegos, especialmente los que jugan, ¿no? O ya manejó computadora más antes, se van a acordar que era así, ¿no? Entonces, le prendías tu máquina, te salía el prompt y ahí lanzabas tus programas. Lanzaba mi aplicación WordStar, ¿no? ¿Qué era? Ah, ya ni me acuerdo qué era la aplicación de Word. Había uno, ya sí se me fue el nombre. Era uno bien conocido. WordPad, WordPress, no. Uy, se me fue el nombre. Pero bueno, no importa. Pero me refiero a que solo ese programa estaba en la memoria. Salías, levantabas, digamos, tu ID para programar en C. ¿Ya? Entonces lo levantabas y solo tenías ese programa. Entonces, así funcionaba esto, ¿no? Entonces terminaba, salías del programa. Ya, sí, esto pasaba eso porque el sistema operativo estaba ocupando un espacio de la memoria y siempre tendrías el prompt, ¿no? Del sistema, el shell del sistema operativo. ¿Sí? Entonces podías lanzar los comandos y lanzar un programa. ¿Sí? Solo que la diferencia está en que
Cuando este programa cerraba, se liberaba la memoria, ¿ya? Y se lanzaba otro proceso que podía ser pequeño o grande, no importaba el tamaño, proceso P2, y se le asignaba el espacio de la memoria, ¿no? Podía ser este tamaño, ¿sí? Y aquí estaba el proceso P2 corriendo. Eso era monoprogramación, ¿no? Entonces, les hacía mención de los jueguitos porque es lo que más utilizaban, ¿no? El juego de Tarzán, por ejemplo, se hizo, no, el Rey León y Tarzán también, ¿no? Y Aladino también, que había en DOS, ¿no? Entonces, levantabas tu juego y tu juego ocupaba, solo tu juego estaba corriendo, nada, ningún otro proceso más, solo tu proceso, ¿no? Esa es la idea de monoprogramación, ¿ya? Bien, entonces algo más que voy a colocar aquí es esto, ¿no? 0, 0, y esta es la posición FFF que va a representar, es la notación que se utiliza, ¿no? En octal, que hace referencia al tamaño final. Prácticamente podríamos decir que lo tomamos como si fuera un vector, ¿ya? Entonces, digamos que el sistema operativo ocupa 1 mega, entonces hasta la posición 1024 bueno, pongámosle eh, cada, cada posición, ¿no? Y la última sería el tamaño final, ¿no? Sí, sí me refiero a que cada posición representaría a un byte, ¿no? Y así tendrías, la última posición sería 1 millón y tantos para representar, digamos, 1 giga o 12 gigas, ¿no? Bien, seguiremos. Borraremos todo. Bien. Entonces, la asignación de memoria era contigua, como vimos, o sea, tenías tu espacio reservado por el sistema operativo, ya conocías hasta qué posición de la memoria estaba usando, a partir de ahí le asignabas al proceso, ¿sí? Simple, una asignación simple, ¿ya? No requería de hardware adicional para administrar, ¿sí? El problema era el desperdicio, ¿no? Bueno, si era un programa, digamos, como un programa de juegos, que había muy buenos juegos en DOS que realmente ocupaban harta memoria. Sí, ¿no? Pero si era un programa sencillo, como digamos el programa que iba a presentar para mi taller, algo que no ocupe mucho espacio, tenías demasiado espacio desperdiciado. Porque recuerden que monoprogramación es un solo proceso usando la memoria. Ya ese proceso podría ocupar 1 mega, 512 medio mega y el resto está en desuso. Y el mayor problema, monoprogramación, que básicamente es un solo programa a la vez. No tengo lo que actualmente tenemos, que es varios programas corriendo, ¿sí? Y recordemos que un proceso es un programa en ejecución, ¿no? Cualquier programa, ya sea un simple comando, es un proceso, ¿no? Sí. Bien, seguiremos. A ver, entonces, aquí es cuando hablamos de multi, multiprogramación, que sería lo contrario, ¿no? Es decir, eh, poder correr múltiples programas a la vez, ¿ya? Múltiples programas, ¿sí? Eh, en este sentido, se va a plantear la idea de dividir la memoria en partes, ¿no? Como casillas, como celdas, ¿ya? Y se habla de dos tipos, ¿no? Una memoria particionada, estática o fija, y una memoria particionada dinámica, ¿sí? Entonces, es básicamente como tomarlo como si fuera un vector la memoria y crear como casillas en la memoria, ¿no? Ya. Ahora, la idea de multiplicar programación es el permitirnos poder correr varios programas a la vez. Ya así estos como entren a la tabla de procesos, terminen de ejecutarse o queden corriendo por largos periodos de tiempo, no importa, ¿no? Y la idea es tener múltiples programas.
Y bueno, empezaremos entonces hablando de la memoria particionada estática. ¿Ya? Esto, cuando es particionado estático, va a ser fijo al momento de iniciar el sistema operativo. Se va a dividir la memoria en particiones fijas, en un número X o N de particiones, de tamaños que podrían ser iguales o no necesariamente iguales, podrían ser de tamaños diferentes. ¿Ya? Es un poco más simple de administrar y la seguridad es bastante simple. Cuando refiero a seguridad me refiero al hecho de poder, a poder evitar de que un proceso use el área de memoria del otro proceso. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el gráfico aquí. Entonces tenemos aquí el espacio reservado para el sistema operativo. ¿Ya? Que se reserva este espacio. Y la memoria particionada lo que va a hacer es, de forma lógica, obviamente no va a agarrar y va a crear particiones de estáticas en el resto de la memoria. Algo así. Entonces, se va a dividir la memoria en particiones. Hagámosle que cada partición, vamos a poner, digamos, partición, eh, hagámosle que es un K, ¿ya? Entonces, cada partición puede ser de un mismo tamaño o de un tamaño menor, ¿ya? O digo variable, ¿no? Entonces, voy a tener una lista de procesos. Proceso uno, proceso 2, proceso 3. Entonces, la idea es básica, inicial, con la que se inicia es, llega un proceso y se le asigna a una partición. Llega otro proceso, se le asigna a la otra partición. Llega este otro proceso, se le asigna a la otra partición. Así, simple, ¿no? Hasta aquí está claro, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver en el tema de memoria es bastante abstracto, ¿ya? ¿No? Estamos tratando de abstraer la memoria, ¿no? Entonces, si bien, entonces, este es el primer byte, este va a ser el primer byte y este va a ser el último byte que representaría el último tamaño, ¿no? Y esto me va a representar más o menos como que estoy diciendo que voy a tener particiones de un K. ¿Ya? Ahora, esto es también abstracto, ¿no? No es como en el disco. En el disco se habla de particionar, ¿no? Físicamente, de alguna forma marca, ¿no? Hasta qué punto llega una partición, ¿no? De alguna forma se marca. ¿Y quién va a controlar? Es el sistema operativo, el tamaño de la partición y tiene la información de la partición, ¿no? Ahora, si asumo, digamos, que todos son de un mismo tamaño, es fácil poder calcular, ¿no? La siguiente partición, ¿sí? Me imagino, pónganse, digamos que este es un mega hasta aquí, ¿ya? Entonces, este va a ser un mega más 1024, ¿no? ¿Sí? Y este más 1000, entonces cada vez va a ser como que multiplicando por cada partición, ¿no? Suena fácil, pero de alguna forma nos da una idea, ¿no? O sea, teniendo la información de qué tamaño tiene cada partición y es como dividir, ¿no? Es como agarrar el total de la memoria menos la memoria utilizada por el sistema operativo dividido entre un K. ¿No? Eso me daría la cantidad de particiones que voy a tener. Entonces tengo la cantidad de particiones, podría calcular ya una partición desde qué punto hasta qué punto representa en la memoria. ¿Sí? Está claro, ¿no? Ya. Bien, ¿qué seguimos? Vamos a continuar.
Sí, entonces podemos tener de tamaño fijo y tamaño variable. El que he dibujado es tamaño fijo. Podríamos hacer, digamos, particiones que vayan de distintos tamaños. Ahí sería un poco más difícil de administrar, ¿no? Porque tengo que tener la información de las particiones, ¿no? Primero, cuántas particiones existen, desde qué punto hasta qué punto va una partición. En algún lado se tiene que almacenar esa información, ¿no? En el caso de los discos duros, tienen algo que se llama tabla de particiones. Y en esa tabla de particiones está la información desde qué sector hasta qué sector es la primera partición, la segunda, ¿no? Y de igual forma se tendría que tener algo similar a una tabla de particiones para saber desde qué partición, la partición uno hasta qué punto de la memoria llega la partición 2, ¿ya, no? Sí, ¿no? Entonces, al final, en ambos casos podría manejar una estructura de ese tipo, ¿no? Me refiero a una tabla de particiones, ¿no? Solo que en el caso de esto, todas van a ser prácticamente como que es como decir, digamos, de 0 a 10, del 11 al 20, del 21 al 30, ¿no? Porque es fijo, un tamaño fijo, ¿no? Se puede manejar así. Bien, seguiremos. Bueno, voy a, ya antes de, la ventaja de usar particionada estática, lo voy a mantener así sobrescrito, es la multiprogramación, ¿no? Entonces, al tener particiones y al poder colocar procesos en cada partición, me da la posibilidad de tener varios procesos corriendo a la vez, ¿no? Me aumenta la utilización de CPU, es decir, el CPU siempre va a estar ocupado, no va a estar siempre, no va a estar ocioso, ¿no? Uno de los problemas, pero que me trae este criterio de uso de administración de memoria es la fragmentación interna, que es la memoria asignada pero no utilizada. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Supongamos que el proceso, ya, voy a hacer tamaños procesos pequeños, voy a usar tamaños pequeños, ¿ya? Supongamos que el proceso uno, ¿ya? Proceso uno es de 100 bytes, ¿ya? El proceso 2, digamos, es de 512 y el proceso, ya, y el proceso 3 es, digamos, de eh, 700 bytes. Ese es el tamaño, ¿no? Del proceso. ¿Sí? Entonces, el primer proceso, vamos a cambiar de color aquí, ¿ya? 100 bytes va a ocupar, ay, va a ocupar este espacio, ¿sí? Sí, estamos calculando, ¿no? El segundo proceso es la mitad, 512, entonces va a ocupar este espacio. Y el tercero es de 700, más o un poquito más de la mitad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, cada proceso que se va lanzando, ya va a asignarse a una partición. Si el proceso es grande, va a utilizar una o más particiones, ¿no? Podríamos asumir eso, ¿no? ¿Ya? El punto es que en algún momento va a dejar espacios huecos, ¿ya? Vamos a venir aquí, ¿dónde estamos? ¿Sí? Este, por ejemplo, este espacio, este espacio y este espacio, ¿sí? ¿Qué pasa si llega un proceso pequeño, llega un proceso 4 que ocupe, digamos, 10 bytes, ¿sí? Entonces, ese proceso de 10 bytes se le va a asignar
aquí, ¿sí? Y va a ocupar un tamaño realmente, ¿sí? Va a ocupar prácticamente, ah, va a ocupar así, ¿no? Un pedacito bien pequeño, ¿sí? Ahora, si se fijan, aquí hay espacio, aquí también hay espacio, pero no se le puede asignar, ¿ya? Entonces, cada vez que se va a lanzar un proceso, se va a ir, se va a ir asignando a una partición, a la siguiente partición, y es así como la memoria se llena, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estos espacios blancos que han sobrado aquí, a esto se conoce como fragmentación interna, ¿ya? Es inevitable, ¿ya? Puedo colocar, digamos, procesos pequeños, particiones pequeñas, digamos, de 100 bytes, ¿no? Igual voy a tener ese problema, porque los procesos no son exactos, ¿no? Hay algunos de 10, hay algunos de 500, hay algunos de 1.5, 1.1, entonces siempre va a haber eh, espacio desperdiciado, ¿ya? Ahora, lo más simple y sencillo es hacer asignación contigua, ¿no? Es decir, después del sistema operativo voy asignando a la primera partición, a la segunda, así, sucesivamente, ¿ya? Sí, por ejemplo, si se libera, digamos, el proceso uno, esa partición está libre, me refiero a esto, ¿no? Si un proceso termina, se va a liberar en la memoria. Entonces, esto va a quedar así. Ay, esa vez es la pizarra. Ya, ¿no? Por ejemplo, si se liberara el proceso uno, ¿no? Queda esto. Y si se liberara el proceso 3, ¿no? Ahora, el sistema operativo tiene dos alternativas. Cada vez que asigne un proceso, tendría que buscar desde la primera partición para ver si la partición está libre o no está libre, ¿no? O en su defecto, asignar siempre al último, ¿no? Tengo el dato de la última partición utilizada, llega un proceso a la partición, después actualizo la última partición y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Está claro entonces, hasta aquí, ¿no? Entonces, esa es fragmentación interna, ¿ya? Y este es el concepto de memoria particionada, ¿no? Entonces, a dividir la memoria en n partes, puede ser un tamaño, ¿ya? X, y se asignan los procesos a esas particiones, ¿ya? Entonces, la ventaja es, de hecho, ¿no? Ya no es como el DOS que un solo programa y listo. Aquí ya puedes tener varios programas que están usando la memoria y además tienes seguridad porque al definir yo mi partición, ¿ya? Y por eso también hay esa ventaja de que se pueda, del desperdicio, ¿no? Me refiero en el sentido de que el nuevo proceso está ocupando desde la tercera partición, o sea, no va a interferir para nada con el otro proceso. El espacio de memoria está delimitado por la partición, ¿sí? Ese es su espacio de memoria que va a utilizar el proceso. En cambio, el otro proceso está usando después. Entonces, no va a haber solapamiento de datos ahí, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, no se imagina que dos procesos estén corriendo en la misma partición. Sería un caos, ¿no? Sí, entonces, esto digo porque al final, como es la memoria, pues podría poner cualquier valor del programa, bueno, digamos, en alguna variable que esté usando el otro programa, ¿no? Porque estoy accediendo al mismo espacio de memoria. Bueno, ahora aquí también va a pasar el problema de que alguna vez hablamos en procesos, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a ser el tamaño ideal? ¿No? Le voy a poner de 1 mega, de 10 megas, las particiones de 100 megas. Bueno, si le ponemos de 100 megas, voy a tener un número reducido de particiones, ¿no? Podría asumir que ya los procesos son grandes, entonces realmente no tiene sentido hacer de 1K, ¿no? ¿Sí? Pero el problema de eso va a ser es que la fragmentación interna va a ser mayor, ¿no? ¿Sí? Ahora, si lo hago pequeño, el desperdicio de memoria va a ser menor, ¿sí?
como en este caso un K, que realmente va a haber procesos que ya imposible, poco probable que exista procesos de un K, o si hay bueno, los programas pequeños, digamos, van a ocupar tal vez 800, 600, entonces como que no va a haber mucha fragmentación interna. Pero el problema ¿cuál va a ser? Que voy a tener sí, un millón y un montón de particiones, ¿no? Y administrar cuál partición está disponible no va a ser un problema. O sea, recuerden que esto representa, es agarrar el total de la memoria menos el espacio utilizado y dividirlo en el tamaño, ¿no? ¿Cuánto me va a salir? ¿No? Sí, primero tengo que agarrar esto y convertirlo a bytes y después dividir, ¿no? En cuántos bytes, ¿no? Entonces les va a salir 10, 100 millones y algo así. Y entonces ahí tenemos el mismo problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el tamaño ideal? Más grande, mayor desperdicio. Más pequeño, se afecta el rendimiento, ¿no? Porque ahí le estoy agregando un proceso extra de recorrer, ¿no? Y además, o sea, bueno, creo que a ustedes también me han quedado claro cuando hicimos los ejemplitos de hilos con 100 millones, ¿no? Sea, vieron cómo tarda, ya, ¿no? Eso cuando es un cálculo, un ciclo de 100 o de 1000, no se siente, ¿no? Pero cuando hablamos de ciclos de, de 100 millones, que es lo que más o menos hemos trabajado, realmente se siente el tiempo, porque ya no es poquito 100 millones, ¿no? Y más o menos estarías con ese problema si es que vas por la idea de tener particiones pequeñas, ¿ya? Está claro aquí, ¿no? Sí. Sí, alguna vez dije, ¿no? Lo interesante de esto de, si bien es cierto teoría y tal vez tú es muy poco, ¿a qué me voy? Yo sé que cualquiera podría, mm, sé que algunos no estarían de acuerdo con mi opinión y es respetable, pero la verdad es que es muy poco probable que uno haga un sistema operativo propio, ¿no? La verdad, o sea, está Android, está iOS, está Windows, está Linux. Sea, voy a hacer un nuevo sistema operativo, es medio de locos, ¿no? Puede ser un desafío. De hecho, había algunos estudiantes que hicieron sus sistemas operativos que demuestran una gran habilidad, conocimiento, todo lo que tú quieras, pero eh, no es rentable, ¿no? La verdad, o sea, seamos realistas, no es rentable. O sea, al final es como algún amigo me decía, al, no, ¿cómo es esto? Es un principio, ¿no? Hablando un poquito de muchas personas que cuando son estudiantes son muy idealistas y demás, y cuando pasan al mundo laboral los notas cambiados. Entonces la respuesta es simple, ¿no? Entonces los ideales terminan cuando el estómago aprieta, ¿no? La verdad, un poco duro eso, pero es verdad, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no voy a trabajar con esto, pero cuando hay la necesidad económica, a veces trabajas hasta de lo que no querías trabajar. Y a veces, y eso no es malo, ¿no? Porque al final eso es suplir una necesidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no es rentable. O sea, que yo me lance y quiera, digamos, competir con lo que ya existe, ¿no? Pero el estudio es, como les decía más antes también, es necesario, no es parte de la malla curricular, no es no solo de nuestra universidad, de todas las universidades. Sistemas operativos es parte de la malla curricular, así que así como que tenemos que hacer todos cálculo uno, tenemos que hacer todos sistemas operativos. Ahora, ¿qué es lo interesante de toda esa teoría? Es los algoritmos planteados, ¿no? Las ideas planteadas, el hecho, digamos, lo que vimos, ¿no? Como ideas que no sé, que al final si del banco salió las ideas o al banco llevaron las ideas, qué sé yo, pero son todas esas ideas para poder resolver estos problemas, ¿no? ¿No? Como sea, digamos que pueda tener múltiples programas ejecutándose a la vez. Aquí está una solución, particionamiento estático, ¿no? ¿Sí? Entonces, los problemas que traen al hacer esto, cómo lo soluciono, cómo lo manejo, o tener una idea de cómo puedo gestionar, ¿no? Sí, bien, seguiremos. Ahora sí, voy a borrar. Estamos claros.
¿ya? Entonces ya sabemos que es la fragmentación interna. Es la memoria asignada, pero que no está en uso, ¿no? Sí, y que no se puede utilizar. Al final es memoria desperdiciada. Y si se maneja el criterio de siempre tener el asignar de forma contigua, entonces todo lo de atrás está desperdiciado, ¿no? No se puede reutilizar. Ya. El otro es ah, asignar, asignación dinámica de la memoria, ¿ya? Sí. Entonces, cada proceso en particionamiento dinámico va a declarar sus requisitos de memoria al iniciar su ejecución. El sistema operativo va a tener acceso a toda la memoria y le va a poder asignar, ¿ya? Es eso. Pero tiene un pequeño problema, ¿ya? Bueno, una ventaja es que no existe fragmentación interna, pero tiene otro problema que es la fragmentación externa, ¿ya? Ese es el problema. ¿Cómo va a ser esto? Lo voy a dibujar aquí, ¿ya? Intento anotar. Vamos a hacer aquí. Oh, ya. Ya no voy a hacer el área del sistema operativo, ¿ya? Bueno, sí, haré nomás todavía el área del sistema operativo. Sí, este es el área usada por el sistema operativo. Listo. Y entonces viene un proceso uno, digamos que requiere un K, y lo que se le va a hacer es asignarle un K. Entonces a este proceso se le va a asignar un K. Ya, digamos. Listo. Entonces el proceso uno se lo carga a la memoria y está ocupando ese espacio. Llega otro proceso, lanza otro proceso, ¿ya? Asumamos que todos estos procesos tienen un tiempo, van a correr durante un lapso de tiempo, ¿no? El proceso 2, digamos que necesite 2K y se le va a asignar este espacio de memoria, ¿sí? Ya voy a tener otro proceso que va a necesitar un tamaño, que puede ser este, otro que va a necesitar esto, y así sucesivamente, ¿sí? Está claro hasta ahí, ¿no? Ahorita lo voy a, ¿no? Entonces, eh, este proceso 2 se le va a asignar este espacio, ¿no? Entonces aquí va a estar, aquí directamente voy a colocar. Aquí va a estar el proceso 3, aquí el proceso 4, proceso 5, proceso 6, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces no hay fragmentación interna porque no he delimitado, ¿no? Las particiones. Un proceso llega, requiere un X tamaño, se le asigna ese tamaño. Llega otro proceso, quiere un tamaño, se le asigna, ¿ya? Y lo mismo, cada vez voy a ir haciendo como asignación contigua, ¿no? Entonces tengo registro del último espacio memoria asignado, el siguiente espacio disponible, el siguiente espacio disponible, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llenar la memoria. ¿Qué pasa si es el proceso uno? Si este proceso 2 termina, se libera, ¿ya? Si este proceso termina, ay, ¿ya? Ha terminado y se ha lanzado, digamos que tenía más procesos corriendo, ¿ya?
Digamos que aquí está el proceso 7, proceso 7, proceso 8, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven estos huecos? Eso se llama fragmentación externa, ¿sí? Entonces, ahora, aquí sí es, entonces pónganse, digamos, como programadores. ¿Cómo podrían determinar cuánto espacio libre hay? O sea, tú has ido asignando, ¿no? Según te llegan los procesos. Y mientras vayas asignando, van cerrándose procesos. Se cierran procesos y van dejando huecos, ¿no? Esos huecos no se pueden ya utilizar. Es difícil utilizarlos. Primero porque puede que tal vez este proceso hueco después este sea liberado. Entonces, siempre vas a asignar al final. Ahora entienden por qué práctica, por más que tenga una memoria, un equipo de última generación, con el uso se va, sientes que degrada, porque realmente con la memoria se consume rápido, ¿sí? Entonces se va llenando. Pues no puedes utilizar estos espacios, ¿ya? Y en algún momento ya no va a haber memoria para asignar, ¿sí? Y aparte de que aquí, por lo menos en particiones, podrías ir y revisar desde el principio, ¿no? Claro que tendrías que recorrer como ya pónganle unas 10 millones de veces, preguntar, ¿no? Partición uno libre, no libre, no libre, libre, no libre, no libre, esto. Aquí no hay cómo, ¿no? Porque no sabes cuántos procesos han terminado. Podría, digamos, encontrar un área libre, pero ¿cuántos espacios libres tiene? ¿No? Ese es el punto, porque hay el riesgo de que, vamos, de que asigno, ¿qué pasa si yo así me llega un proceso 9, ¿ya? Y es un proceso grande. Y he encontrado que aquí hay espacio libre, podría pasar esto, ¿no? Se podría solapar con el proceso 4, ¿sí? Podría darse ese caso. Entonces no hay algo que me diga hasta qué punto puedo agregar, ¿no? Asignar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bien. Si está claro, seguiremos. Se va sobrepolando. ¿Sí? Ya. Entonces, ya, ya. Entonces, bueno, una solución para esto para este problema es relocalizar, ¿no? Es lo que con lo que en el disco duro también se hace, ¿ya? Es mover los datos a un lado del disco para que quede espacios libres. Lo mismo aquí, se puede mover los procesos a un lado de la memoria para que se tenga proce- espacio libre, ¿no? Es decir, P4 moverlo aquí, P5 moverlo, P6 moverlo, y obviamente todos estos espacios se van a recuperar, ¿no? ¿Sí? Para dinámico. Y también se podría aplicar para el estático, ¿no? Pero sí, o sea, si es tamaño, si es tamaño, digamos, partición estática fijo, o sea, un solo tamaño de todos, sí, ¿no? Va a ser fácil moverlo, ¿no? Pero si es variable, ya no. En este caso puedo mover los procesos pero ahora el punto está aquí, bueno, analizando cada cuánto voy a hacer ese movimiento, ¿no? Cada cuánto voy a mover y relocalizar procesos, ¿sí? ¿Cuánto me va a tomar esto? Mientras hago eso, un proceso va a cerrar. O sea, no es una alternativa de solución. No es lo mismo como en el caso del disco duro, ¿no? Porque en el disco duro tienes datos estáticos, o sea, información estática que está ahí y que no la mueves, o muy poco lo mueves. Entonces, por ejemplo, los archivos del sistema, ¿no? Digamos, por ejemplo.
o algunos programas o aplicaciones. Entonces puedes mover los datos sin problema. En cambio aquí es proceso que se lanza, usa y se sale. No todos los procesos están corriendo en memoria. Algunos corren un rato y se salen. Entonces ocupan el espacio de memoria y se liberan, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo que se llena? Porque si hago esta forma de asignación, por mucho que dure un nanosegundo cada proceso, siempre voy a ir asignando a la derecha, ¿no? Entonces, el P8, el P9 va a ir después del P9, el P8, el P10 y así sucesivamente, ¿no? ¿No? Porque no tengo, digamos, cómo determinar aquí cuánto espacio tengo al principio. Si hay libre o no hay libre, ¿no? Entonces, así se va a ir llenando, llenando de procesos. ¿No? Y mientras voy asignando, hay procesos que se van cerrando, saliendo de la tabla de particiones. Entonces se van dejando huecos, tanto en particionamiento, bueno, en el caso de este, huecos en memoria, que no tienen un límite. El otro deja particiones, bueno, va dejando particiones libres, ¿no? Que podrían reutilizarse. Bien, bueno, ya, voy a borrar. Listo. Bien, haremos esto más y después nos retiramos. Ya, tun, tun. Bueno, hablaremos un poco sobre algoritmos de asignación, ¿ya? Orientado a particionamiento estático, ¿ya? Eh, de tamaño variable, estos algoritmos, ¿ya? Son tres que los vamos a ver y el último lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? El primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste. Son bien sencillos. El primer ajuste es asignar el nuevo proceso a la primera partición de tamaño suficiente, ¿ya? Es decir, vamos a hacer otra vez aquí. Vamos a venir aquí a anotar. Mm, ya digamos que tenemos así, ¿no? Podríamos empezar así, particiones que van teniendo cierto tamaño. Bueno, lo más recomendable sería, ¿no? Manejar múltiplos, digamos 2, 4, 8, algo así, ¿no? Sí, para que tenga un sentido el variable, ¿no? Que no sea todo una mezcla de particiones, ¿no? Me refiero a que el primero sea de 1K, el segundo de 10 megas, el tercero de 2 megas, ¿no? Sino que algo así proporcional como estoy dibujando, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el primer ajuste te dice que voy a asignar el nuevo proceso a la primera partición de tamaño suficiente, ¿ya? ¿Qué pasa si esta partición está ocupado? ¿Ya? Este está ocupado, este está ocupado, ¿ya? Entonces, el primer ajuste es básicamente lo que hicimos, ¿no? En el gráfico. Recorro la tabla de las particiones y el primero es disponible, ese le asigno, ¿no? ¿Ya? Digamos que es un proceso X, ¿ya? Sí, así, ¿no? Básicamente es el primer espacio disponible que encuentres, le asigno. Ese es el primer ajuste. Mejor ajuste, se asigna el nuevo proceso a la partición de menor tamaño que lo contenga. Eso quiere decir que voy a buscar
en mis particiones la que menor espacio desperdiciado tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi proceso X, ¿no? Vamos a hacer así. Tengo mi proceso X, que es, digamos, de 1.6 megabytes, ¿no? Entonces, yo voy a venir aquí. Este es, digamos, de 512, 1 mega. Este es de 1.3, 1.5. Entonces, voy a buscar el que menor desperdicio tenga, ¿no? Entonces, pongámosle que este va a ser, ¿no? Se le va a asignar a este proceso, a estos, ¿no? Entonces, la idea de esto es evitar, ah, listo. ¿Sí? Ese es el mejor ajuste. Asignar el nuevo proceso a la partición de menor tamaño que lo contenga. Entonces, esto implica buscar en las particiones, ¿no? ¿Ya? Ahora, la búsqueda, bueno, esto lo digo ya en la parte práctica, puedes hacerlo desde el final o desde el principio, ¿no? Cualquiera de los dos. Tienes la posibilidad de recorrer desde el final de la memoria o desde el principio de la memoria disponible, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, podrías tener resultados diferentes, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si me voy desde el final y tengo procesos grandes, voy a recorrer menos, ¿no? Que tener que desde el principio. Pero bueno, normalmente vamos a aplicar, pero mirándolo la memoria así de frente, más a la derecha, ¿no? Empezar de la izquierda. Y el último algoritmo es el del peor ajuste, que por muy tonto que parezca, es asignarle al tamaño más grande. Entonces, si digamos tengo un proceso de 1K, voy a ir al más grande. Le voy a asignar al más grande. Son los tres criterios para asignación. El primero, el primer tamaño disponible. Lo mismo, podría empezar por atrás, ¿ya? Y podría caer en un peor ajuste, ¿no? Si es que empiezo por atrás, ¿no? ¿Sí? Porque te dice el primero suficiente. Y el primero es, es grande, pero es suficiente para el proceso. Se le asigna, ¿no? Ahora, si empiezo del lado izquierdo, sí, digamos como que voy a mantener secuencialidad. Y si he manejado el criterio de tamaños que tengan una cierta lógica, entonces voy a tener menor desperdicio, ¿no? Porque voy a encontrar uno de tamaño suficiente, porque digamos, ¿qué pasa si es de 1 mega? El primero no va a ser disponible, no, el segundo no, el segundo, pero el cuarto puede que sí sea suficiente, ¿no? Ahora, el otro, el mejor ajuste es buscar, igual como si fuera el primer ajuste, encuentro uno de tamaño suficiente, pero lo que busco es el que menor desperdicio de espacio de memoria, ¿no? ¿Sí? Pero también eso me va a traducir en mayor, en el performance, en el desempeño, ¿no? Porque ya estoy buscando, ¿ya? El tamaño menor, el más próximo al tamaño del proceso, ¿no? Que podría estar al final de la lista o al medio, o sea, en el número 50 millones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ese es el punto. Y el peor ajuste es básicamente igual, ¿no? En este caso tal vez me convendría, si lo he manejado de pequeño a grande, me convendría empezar por la última posición de la memoria y ahí voy asignando, ¿no? Pa, pa, pa. Va a ser rápido, pero voy a tener harto desperdicio de memoria, ¿no? Eso es. Bien, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día sábado. Entonces, para los que llegaron recién, porque es interesante, somos 46. Más uno, ya hemos pasado la mitad de asistentes. El día jueves es el examen. Ya. Eh, no voy a entrar en detalles, pero hay muchos que se inscribieron recién.
Bueno, me refiero recién en el mes de pasado, ¿no? De marzo, o no recuerdo cuándo ha sido la última vez que se abrió el sistema, pero tienen la obligación de revisar el documento que se hizo el primer día de clases. Ahí habla de las reglas, los parciales, esos detalles, ¿no? Entonces, por si acaso les recordaré. Hay una